Pido que me acompañen ahí en su Biblia, hermanos. Vamos a ir a Marcos 8, hermanos. Acompáñenme a Marcos 8 y voy a leer, hermanos, allí del 1 al 9. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios, hermanos, Marcos 8, del 1 al 9, dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Amado y bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por podemos estar una vez más, mi Dios, ante su presencia, leyendo su palabra, Señor, escuchando de usted, mi Dios, y usted ya ha hablado, Señor, en todos estos días. Gracias, Señor, por hacernos entender, mi Dios, qué es lo que usted quiere de cada uno de nosotros, Señor. Ahora yo le pido también por mí mismo en esta noche, Señor, que me ayude, Señor. Quiero traer su palabra, mi Dios, pero que no sea expuesta por mí, sino por usted, mi Dios. Ayúdeme, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos reunidos aquí en la iglesia. También le pedimos, mi Dios, por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que les bendiga grandemente, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo, en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues aquí como hemos leído, ¿verdad? Yo le he puesto a este estudio teniendo compasión por los demás. En el versículo que tenemos aquí, hermanos, en el número 2, 8:2, aquí, hermanos, podemos leer esta tan bonita escritura de nuestro Señor Jesucristo. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Qué dulces palabras, hermanos, las de nuestro Señor, que tenía esa compasión por la gente. Tenía esa misericordia por los demás. Esas palabras tan dulces que salían de su boca, hermanos, nos muestran en este versículo, y más donde nos habla de que dice: porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esa preocupación de nuestro Señor, ¿verdad?, por los demás. Esto, hermanos, nos llena, y todavía yo creo algunos de nosotros todavía recordamos, hermanos, ese día viernes que nos podíamos recordar ese buffet, esa comida china, hermanos. Wow, yo ya me la imaginaba desde que estábamos subiéndonos al carro. Ya me imaginaba yo
vernos sentados todos allí en ese restaurante chino y luego comiendo y decía, qué bendición. Pero también en ese momento, hermanos, nuestro Señor estaba teniendo compasión por cada uno de nosotros, porque nos estaba diciendo, ya es tiempo de que vayan y coman. Fuimos y comimos, hermanos, y nos saciamos, ¿verdad?, ese gran alimento que comimos allí, pero recordando, hermanos, en todo momento nunca se nos olvidará lo que estuvimos pasando en todo ese transcurso allá. Fue algo tan grande, algo tan bonito, ¿verdad?, que pudimos mirar, hermanos, cómo Dios cambió nuestras vidas. Y todo, hermanos, porque estuvimos haciendo un sacrificio. Pero podemos entender, hermanos, que también Dios tuvo compasión por nosotros. Porque nos ayudó esos 3 días, pudimos estar sin comer, hermanos, y regresamos y comimos y ya pudimos mirar la compasión de nuestro Señor también allí. Pero ese día viernes, hermanos, yo creo que nunca se nos va a olvidar. Lo vamos a estar recordando por siempre, ¿verdad? Y también, hermanos, una de las cosas que no debemos de nosotros olvidar, que nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho de Él. Y nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos da ejemplo de todos los atributos del Padre, incluyendo su compasión por los demás. Cuando Jesús, hermanos, vio a sus amigos llorando en la tumba de Lázaro, sintió también compasión por él. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice que Jesús lloró. Oh, hermanos, la compasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién la pudiera tener? Batallamos nosotros mucho con eso y a veces se nos es difícil hacer todo esto que nuestro Señor hizo y sigue haciendo hasta este momento. Pero muy bien sabiendo nosotros, hermanos, que nuestro Señor, Él quiere esa compasión para que cada uno de nosotros, hermanos, seamos agradados ante Dios Padre, porque así lo hizo Él. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él hacía las cosas que su Padre le mandaba y sabemos que todo le iba bien en todo lo que Él hacía. Y eso es, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros, que nos vaya bien en todo momento. Pero cuál difícil es, hermanos, que nosotros entendamos esto, que realmente podamos, hermanos, hacer un cambio en nuestras vidas y dejando las cosas de este mundo y sirviéndole a Dios de una forma que Él se agrade de nosotros, hermanos. Yo pienso que muchos de nosotros, hermanos, no estamos haciendo las cosas ni a la mitad de lo que le agrada a Dios. Y deberíamos, hermanos, de poner más de nuestra parte para servirle a Dios y saber que nuestro Señor nos dio ejemplo de tantas cosas, hermanos. Y podemos mirar, hermanos, cómo Él, hermanos, también tuvo compasión por Lázaro. Y allí, hermanos, en Juan 11:33, allí podemos mirar, hermanos, la compasión de nuestro Señor. Jesús dice, al ver llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Wow, hermanos, nuestro Señor, cómo le tocaba a Él el espíritu, hermanos, de compasión por los demás. Dice que Él, hermanos, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y allí en el 35, hermanos, nos puede enseñar nuestro Señor Jesucristo cómo era nuestro Señor, cómo sentía Él ese amor y ese cariño, hermanos, por Lázaro. Dice, hermanos, Jesús lloró. Jesús, hermanos, tenía ese amor. Él sentía ese amor por Lázaro y Él
lloró junto con ellos, hermanos. Pero una de las cosas que podemos ver, hermanos, como también nuestro Señor Jesucristo fue y lo levantó de ese lugar donde Él estaba. Y lo resucitó, hermanos, y lo trajo de nuevo a la vida. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el que dio la vida por nosotros, el que lo dio todo, hermanos. Dice que no escatimando, ¿verdad? El sufrimiento, todo lo que nuestro Señor pasó, hermanos, fue algo tan duro, pero al mismo tiempo tan bonito, para que ahora nosotros, hermanos, tengamos esa seguridad, ¿verdad?, de estar con Él un día. Y podemos mirar, hermanos, la Biblia nos enseña de tantos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos los podemos mirar aquí mismo en este libro de Marcos, de Mateo. En los evangelios, hermanos, nos habla mucho de los milagros que hacía, ¿verdad? La compasión os hace ser semejantes a Dios en cuanto a ser misericordiosos como Él lo es. Y Jesús tuvo misericordia también, hermanos, de los ciegos. Nos enseña, hermanos, cómo el ciego Bartimeo, ¿verdad? Él pudo recuperar su vista porque nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por él y le dio la vista, hermanos. Esto lo podemos mirar, hermanos, allí en Marcos 10:46. Ahí la Biblia nos enseña de que él recuperó su vista. La Biblia nos habla también, hermanos, de una mujer que tenía flujo de sangre. Desde hacía, dice que la palabra de Dios, como 12 años. Y esto nos lo enseña también ahí en Lucas 8:43 al 48. Jesús tuvo también compasión, hermanos, por un paralítico en Marcos 2:3 al 5. Jesús también tuvo compasión de un endemoniado, Marcos 1:2 al 25. Y Jesús también sana a un leproso en Marcos 1:40 y 41. Y así pudiéramos ir viendo tantos milagros que hizo nuestro Señor, hermanos, pero dándonos a nosotros un ejemplo, hermanos, de que Él tenía compasión por los demás. Ahora nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, hermanas. Tenemos que ser así, hermanos, compasivos con los demás. Tomar un poquito, hermanos, de lo que nuestro Señor nos enseña. Y podemos seguir viendo muchas cosas más que nos enseña. Y nos enseña también, hermanos, que Dios tiene compasión por usted y por mí. Pero esto, hermanos, no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha demostrado su compasión y nosotros la rechazamos muchas de las veces? Hasta que llega el día, hermanos, en que a veces Dios, hermanos, realmente Él tiene muchas de las veces que endurecer nuestros corazones. Porque cuántas veces, hermanos, Dios no ha querido enseñándonos, hermanos, que nosotros estamos mal, que Él quiere ver cambios en nuestra forma de vivir, que Él quiere mirarnos crecer en sus caminos. Pero, hermanos, lastimosamente, Dios llega el momento de que endurece nuestros corazones, porque nosotros, hermanos, no queremos hacer lo que Él nos manda. Todo lo que Dios nos manda, hermanos, es para bien de nosotros mismos. Y Él quiere, hermanos, que nosotros tomemos ese reto de servirle a Dios, pero Él quiere que entreguemos nuestros corazones a Él, que le demostremos, hermanos, que nosotros somos sus hijos,
y que nosotros también tenemos compasión por los demás. Que es por eso que hacemos diferentes trabajos. Uno de ellos muy principal, ¿verdad?, es de ir a hablarle a la gente de Cristo y ganarlos para Él. Esto le agrada mucho a Dios, hermanos. Y saber que es una de las cosas más difíciles, hermanos, para el cristiano, el salir a predicar su palabra. Cuando se nos habla, hermanos, de salir a llevar ese mensaje, ¿cuántas a veces ponemos un montonón, hermanos, de cosas que ponemos para no ir a llevar el mensaje? Y sabiendo, hermanos, que nosotros como cristianos es un deber de estar allí, que tenemos que ir y llevar ese mensaje porque es un mandato de Dios. Pero, hermanos, la compasión de nosotros no la podemos comparar con la de nuestro Señor, porque Él nos lo demostró, hermanos, con hechos, no solamente con palabras, sino que Él hizo todos estos milagros, hermanos, porque Él tenía compasión por los demás. Y nos enseña, hermanos, que nosotros también, hermanos, hagamos lo mismo, que tengamos compasión por los demás, que vayamos, que llevemos ese mensaje, hermanos, que no rechacemos, hermanos, la palabra de Dios como muchos lo hacen. Tenemos que mantener nuestros corazones, hermanos, en armonía, listos para hacer aquello que nos manda el Señor, que no huyamos, hermanos, del mandato de Dios. Acompáñeme ahí a Romanos, hermanos, vamos a leer otros versículos. Y en el 9, Romanos 9, vamos a leer ahí en el 13, Romanos 9, del 13 vamos a leer al 18, dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, dice en el 18, hermanos, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Endurecer, endurece. Por eso, hermanos, una de las cosas muy importantes es saber, hermanos, que nosotros hemos tenido siempre, hermanos, la mano de Dios ayudándonos. Pero como les decía hace rato, ¿cuántas veces, hermanos, no nos hacemos el que no nos habla y lo escuchamos seguido, pero no lo hacemos? Y al último, ¿qué viene pasando, hermanos? Que viene llegando un desánimo a nuestras vidas, que eso nos hace, hermanos, muchas de las veces, hermanos, hasta salirnos de los caminos de Dios. Porque endurecemos nuestros corazones, hermanos, y no queremos ya servirle a Dios. Por eso Dios, hermanos, quiere que usted y yo seamos fieles a Él. Dios quiere, hermanos, corazones blandos. Dios quiere que desechemos la soberbia. Dios quiere vernos en serio. Queremos el perdón de Dios, seamos sinceros con Él. Debemos, hermanos, de ser sinceros con nuestro Dios, porque no podemos, hermanos, andar jugando. No podemos andar haciendo las cosas al ahí se va, porque
tenemos que entender, hermanos, que lo que vamos a hacer para Dios lo es todo. Y que es al único que le podemos dar todo lo que es de nuestro vivir. A nadie más. Ni modo que le vayamos a dar nuestro vivir a este mundo. No, si ya somos cristianos, ahora nuestra vida es para Dios. Y debemos de dedicarnos a Él. Debemos de entregar parte de nuestra vida a Él. Porque ya hemos tomado ese momento de decir que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora quiere decir que Él mora en nosotros y dice que somos comprados por medio de su sangre. Entonces ahora el trabajo de nosotros, hermanos, es servirle con todo nuestro corazón a Dios y saber, hermanos, que es donde está todo lo que nosotros necesitamos en Él. No en nadie más, hermanos, no en este mundo, no en las cosas que nos deleitamos muchas veces. No hay allí nada de eso. Dice ahí, hermanos, en Romanos 11:20, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, dice, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, dice, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Wow, entonces, hermanos, ¿qué es el trabajo de nosotros? Es servirle a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro cariño, servirle a nuestro Dios, hermanos. La compasión de muchos de nosotros ha bajado y ahora en vez de amarnos y perdonarnos, nos echamos tierra los unos a los otros. ¿Por qué viene a pasar todo esto, hermanos, en las iglesias? De que no nos cae muchas de las veces cómo es fulano de tal. Es que el hermano esto, y es que el hermano esto otro, y siempre, hermanos, tenemos que andar poniendo pretextos con los demás, sabiendo, hermanos, que la relación debe de ser solamente entre Dios y nosotros. Cada uno de nosotros debemos de vivir nuestra vida con Dios. Ahora, ¿qué nos está enseñando el mensaje, hermanos? Nos está hablando de la compasión, que tenemos que ser compasivos los unos con los otros. Y de esto es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que, hermanos, en vez de hacer el alboroto más grande, que lo calmemos y le demos solución, porque de eso se trata. Pero tristemente, hermanos, hemos llegado a esas disensiones que nos han llevado muchas de las veces, hermanos, hasta separar hermanos de la iglesia que ya no vienen, porque muchas de las veces no los puede uno tocar ni con la punta del dedo. Y ya no sabemos claramente, hermanos, que ya no somos niños, que ya somos maduros en los caminos de Dios y que ahora nada nos viene a afectar, hermanos. Muchas de las veces tenemos que aceptar regaños, tenemos que aceptar cosas que se nos tiene que hablar porque estamos mal. Pero lo que viene a entremeterse entre nosotros, hermanos, Él, no te dejes, nadie te debe de gritar, nadie te debe de hablar. No, hermanos, tenemos que ser conscientes de que no en todo vamos a estar bien. Vamos a estar fallando siempre en algo y aceptar, hermanos, el consejo de los demás. Allí en las predicaciones nos estuvieron hablando, hermanos, que tal vez va a venir muchas de las veces alguien menor que nosotros y nos va a hacer saber algo que ha estado mal y que tenemos que aceptarlo. No nos vamos a agarrar a decirle, oh, mira, es que yo ya soy viejo, soy más viejo que tú y a mí no me tienes que venir a decir nada porque tú debes de aprender de mí. No, recuerde que todos somos
faltos, todos fallamos, y es una de las cosas muy importantes que debemos de aceptar en nuestra vida. Aceptar, hermanos, que también nosotros tenemos falla, que no debemos, hermanos, de andarnos echando tierra los unos a los otros. Eso realmente no es perdonar, no es el perdón, hermanos. Y una de las cosas que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que Él perdonó. Él nos enseña el perdón, hermanos, y eso tenemos que aprender usted y yo, que debemos de tener esa compasión y perdonar a los demás, porque fallamos todos fallamos, y debemos de aceptarlo, que no en todo tiempo vamos a estar nosotros bien. En Efesios 4:32, hermanos, ahí la palabra de Dios nos dice: antes sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros, como Dios, dice, también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos ese perdón en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quiénes éramos antes? Éramos fichas de a tiro ya oxidadas. Y vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y Él nos limpió, y Él nos quitó todo esto. Ahora debemos de realmente aprender de Él esto. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y gracias por esto, hermanos. Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la ¿qué? De la fe. Ve cómo nos debemos de tratar nosotros aquí como hermanos. Nos debemos de tratar como hermanos, y teniendo esa compasión los unos con los otros, hermanos. Ayudando al que sabemos que nos esté echando tierra, ayudarle, hermanos. Ayudarle, a enseñarle a que él entienda también que él está mal, y que nosotros no lo vamos a atacar, que nosotros lo vamos a ayudar, y que él va a aprender también de eso. Aprender de todo esto, hermanos, nos ayuda mucho, porque Dios es lo que quiere de usted y de mí, que nosotros seamos con compasión. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. El punto de descripción más importante de esta palabra es Dios mismo. Dios es la raíz y el fundamento, hermanos, el manantial y la fuente de toda verdadera compasión. No hay otra, hermanos. Dios lo es todo. Tenemos que entenderlo, que no hay nadie más fuera de Él, solamente nuestro Dios, que Él es el que nos ayuda, hermanos, a estar bien en sus caminos, que le buscamos, lo encontramos, y que vivimos una vida feliz, hermanos. Cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, hermanos, cuídate porque ahí te voy. Hermanos, cuando nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, nos sentimos, hermanos, felices, nos sentimos seguros, porque andamos caminando con Dios. Él nos enseña el camino y Él nos dice que vamos bien. Nada te faltará, dice, yo te cuidaré donde quiera que tú andes, porque estás conmigo. Y eso es, hermanos, en todo momento lo que tenemos que estar nosotros haciendo. Primera de Juan 4:16, hermanos, dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué más queremos, hermanos? Si nosotros estamos con Dios, Él va a estar con nosotros en todo momento. No hay otra salida, hermanos, nomás de que permanecer en Dios, y Él nos va a ayudar. La compasión, hermanos, de Dios por nuestro estudio de perdición y miseria lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, sino también a proveer un sacrificio por nuestra culpa.
Esto lo hizo por medio de enviar a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y ahí lo podemos, hermanos, leer en Romanos 5:8, ¿verdad? Dice que más Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, ¿verdad? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Él dio la vida por nosotros. A pesar de cómo éramos, hermanos, Él tuvo esa compasión por usted y por mí. Dios es bueno, hermanos. Dios nos ama, Dios nos quiere, pero Él quiere que también nosotros le amemos a Él y que le entreguemos nuestra vida, que nuestra vida sea Él, que vivamos para Él. La compasión de Dios sobrepasa todo entendimiento y aún que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. La bondad y el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nos lo demostró con su vida. Él lo dio todo, hermanos. Nuestro Señor entregó su vida por usted y por mí. Ahora, ¿qué va a hacer de nosotros, hermanos? ¿Vamos a seguir viviendo nuestras vidas al ahí se va o vamos a hacer cambios en nuestra forma de vivir? Debemos, hermanos, de cambiar. Ya vamos a terminar, hermanos, porque ya falta poco, ¿verdad? Dice ahí, hermanos, en Efesios 2, del 4 al 10, dice: pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hay que servirle a Dios, hermanos. Hay que vivir para Dios, que nuestra vida sea para nuestro Dios y que todo lo que hagamos, hermanos, que sea Cristo Jesús en nuestra vida. Él ya lo dio todo, hermanos. Él ya hizo todo. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros? Nomás permanecer, hermanos, en Él y hacer el caso que Dios nos manda que le hagamos, hermanos, que lo aceptemos, hermanos, lo que nuestro Señor nos manda hacer, que aceptemos, hermanos, muchas de las veces que estamos mal y que Dios, hermanos, Él quiere que usted y yo estemos bien con Él en todo momento. Por último, hermanos, vamos a leer allí unos versículos en Romanos 11, y vamos a leer del 30, 31 y 32, 11, 30, 31 y 32. Pues como vosotros, dice también, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios, dice, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios, hermanos, Él tuvo misericordia de usted y de mí. Ahora somos salvos, hermanos. Ahora sabemos que vamos a la presencia con Dios. Pero Dios quiere, hermanos, que vayan también más personas a la presencia con Él. Y nos manda, hermanos, que llevemos ese mensaje a los demás. Porque no nos vamos a quedar aquí, hermanos, diciendo, ok, yo ya soy salvo, gracias a Dios, y ya se acabó. Así voy a vivir mi vida ya. Los demás que se la echen como ellos puedan. Eso no hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él dio todo hasta el final. ¿Y cómo terminó? Dando la vida por todos. Y eso quiere, hermanos, que nosotros
Ahora, una de las cosas muy importantes, hermanos, Dios no quiere que vayamos y demos la vida. Dios quiere que hagamos el trabajo que Él nos encomendó. Ahora, si ya nos tocó, ¿verdad? Andando predicando que nos tocó una bala perdida o un machucón de un carro, o qué sé yo, bueno, pues ya sería, hermanos, pero Dios, hermanos, quiere que solamente obedezcamos a Él, a su palabra y a sus mandatos. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí, hermanos. Vayamos y hagamos ese trabajo, pero recordando, hermanos, que tenemos que tener la compasión que Él tuvo por todos. Fue demasiada la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice que también nosotros tengamos compasión por los demás y compartamos eso. Dice que lo hagamos como Él lo hizo. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por su palabra, Padre, que nos enseña esa compasión, Señor, que nos enseña a realmente vivir, Padre, de esa forma que usted nos enseñó. Que seamos fieles a todo, Señor, lo que usted nos manda. ¿Qué más tenemos en este mundo, Señor, si no es a usted? No hay nada más, Padre, que nos pueda hacer esa realidad, mi Dios, de servir. Ni modo que le sigamos sirviendo a este mundo, mi Dios. Ya no somos del mundo. Ya usted nos sacó de allí. Ahora ayúdenos, Señor, a entender, Padre mío, que usted lo es todo y que no hay nadie después de usted, Señor. Ayude a cada uno de mis hermanos, Padre, a seguir llevando ese mensaje, Padre, teniendo la compasión que usted tuvo por los demás, teniendo esa compasión que usted tuvo. Mi Dios, somos salvos solamente por su amor, por su gracia. Y todo esto, Señor, lo debemos de comprender, que usted nos ha dado vida, y vida, dice, en abundancia. Que vayamos y llevemos fruto, y que ese fruto va a ser recompensado un día. Gracias, Señor, le damos. Gracias porque usted es bueno, Señor, y gracias porque ha hablado en todo momento. Hemos tenido mucha palabra suya, Señor, la hemos escuchado. Ahora ayúdenos a ponerla por obra, Señor. Siga bendiciéndonos, Padre, siga cuidando de nosotros, Señor, pero siga poniendo en cada una de nuestras mentes, mi Dios, en nuestros corazones, que debemos de ser compasivos con los demás, servirles como usted les sirvió también a toda esa gente, mi Dios, que les dio de comer. Padre, le damos las gracias, Señor. Llévenos con bien, Señor, a nuestros hogares, cuide de nosotros, Señor, y siga hablándonos, Padre mío. Vamos a tener un tiempo de oración en esta hora, Señor. Ayúdenos, Señor, y escuche nuestras peticiones, Padre. En Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén.